Vamos a platicar de cuáles son las características generales de Android. Esto es a un nivel de una vista general, es decir, vamos a ver cuáles son los componentes, cómo interactúan y cómo arrancamos a usarlos dentro del desarrollo. Es importante que cuando empezamos consideremos que los móviles tienen varias características diferentes a, por ejemplo, cuando estamos desarrollando para web o para algún otro equipo de lo tradicional. Entonces, cuando trabajamos para móviles, hay ciertas cosas como, por ejemplo, los recursos, incluyendo el poder de procesamiento, la memoria, los diferentes tipos de pantalla y las resoluciones que se tienen, nos van a permitir explorar las diferentes opciones que el hardware tiene. Ahora, como estamos limitados en estos aspectos, tenemos que tomar en cuenta ello para cuando desarrollamos. Otros aspectos importantes son, por ejemplo, la transferencia de datos y la batería. Con la transferencia de datos hay que tomar en cuenta que nuestra app puede ser utilizada en un lugar donde hay una conexión a internet con LTE y es muy rápido, o en un lugar donde tal vez la persona va a estar utilizando Edge. La batería es un área de oportunidad enorme para los fabricantes de teléfonos, que creo que en los años que vienen vamos a ver bastante mejora. Y en cuanto al espacio, por ejemplo, una pregunta que usualmente suelo compartir en este caso es: si el usuario se quedó sin espacio, ¿qué irá a borrar? ¿Sus fotos, música, etcétera, o nuestra aplicación? Es altamente probable que borre nuestra aplicación. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con cómo utilizamos estos recursos. Es un reto, pero a la vez es un reto interesante que nos permite optimizar y buscar la mejor forma de solucionarlo. Android tiene cierta anatomía que arranca desde el kernel de Linux. Esta es la base. No tenemos un gestor de ventanas, no tenemos, por ejemplo, librerías estándar que soporta Linux, únicamente toda la parte de administración, los componentes principales, y esto se complementa con algunas otras cosas desarrolladas específicamente para móviles. Luego, sobre esta parte del kernel de Linux vamos a tener librerías y el runtime. El runtime, que solía ser Dalvik y desde hace un par de versiones se modificó. Ahora es ahora es ART. ART quiere decir Ahead of Time Runtime, y lo que va a hacer es compilar todo antes de que se ejecute. Esto provoca que cuando estamos actualizando sea mucho más lento. A veces tal vez han visto en teléfonos que tienen ART que dice optimizando aplicación 1 de 150, 2 de 150, etc. Pero al ejecutar es mucho más rápido porque está previamente compilado, a diferencia de que Dalvik lo compilaba en el momento. Otra cosa es que esto va a ocupar más espacio. Sobre este runtime vamos a tener un conjunto de aplicaciones que el framework provee. Últimamente mucho de esto se ha centrado sobre Google Play Services. Y en Google Play Services lo que ha hecho Google es intentar reducir la fragmentación, que están conscientes de que existe, y entonces no necesitamos actualizar la versión de Android por completo, sino únicamente una parte, el componente de Play Services. Y en la parte superior de esta anatomía, que es como una pirámide, vamos a tener las aplicaciones. Ahí es donde vamos a estar trabajando nosotros como desarrolladores de Android. Y vamos a hacer uso de todo lo que está hacia abajo. Por ejemplo, cuando utilizo un intent, este intent eventualmente tiene como una conexión con la parte más baja del kernel de Linux, en donde hace uso de la comunicación entre procesos y eventualmente permite que el usuario arranque con una actividad diferente, ya sea de la misma aplicación o de otra. Adicional a esto, quisiera platicar un poco de cuáles son los componentes de Android. Principalmente tenemos 3 componentes que son activados con un mismo activador, valga la redundancia, y de estos componentes hay uno en particular que vamos a estar utilizando bastante, que son las actividades. Entonces, las actividades son las pantallas que el usuario ve dentro de la aplicación. Una actividad se va a mostrar a la vez y nada más que una, pero la aplicación puede tener múltiples actividades. Imaginemos esto como un deck de cartas donde tengo múltiples cartas, pero únicamente una está arriba y una es la que se ve. Además, es posible que tenga una porción de mi aplicación que no requiere una interfaz gráfica y no se ve. Esto se llama un servicio. De forma intuitiva, a veces creemos que los servicios tienen su propio hilo de ejecución y esto no es así.
vale la pena tener en mente que los servicios no tienen su propio thread, van a ejecutarse en el main thread. Sin embargo, eso no quiere decir que implique que van a tener una parte visible. Por ejemplo, el reproductor musical es un ejemplo de un servicio. Además de estos dos, vamos a tener los receptores de difusión o broadcast receivers que van a capturar en el momento en que se emita una difusión o un broadcast, y los tres, activity, broadcast receiver y service, son activados con intents. Un intent es la intención de hacer algo. A través de los intents vamos a poder decir, ok, este activity ahora va a hacer uso de este servicio, o este activity va a iniciar este otro activity, o vamos a enviar un broadcast. Todo esto se hace a través de los intents. Las actividades tienen un ciclo de vida, desde que son creadas hasta que son destruidas. El método más importante de este ciclo de vida es cuando la actividad es creada. Cada uno de los pasos del ciclo de vida se refleja en un método en código de Java. Vamos a necesitar forzosamente implementar por lo menos uno de estos métodos, que es onCreate, cuando la actividad es creada. Sin embargo, para poder mantener al usuario informado y poder realizar diferentes cambios de nuestra aplicación en conjunto con lo que el usuario está haciendo, necesitamos muchas veces implementar más de alguno de estos métodos. Por ejemplo, onPause y onResume, cuando la actividad se va a pausa y cuando regresa de esa pausa porque estoy cambiando de actividad e incluso puede ser que esté cambiando de aplicación. Cuando va a ser destruida la actividad, utilizamos el método onDestroy. Entonces, este ciclo de vida es bastante útil conocerlo, aunque no lo estemos usando por completo en todas las aplicaciones y en todas las actividades. Platicábamos antes de la activación de los componentes. El intent me va a permitir registrarme de cierta forma para poder hacer algunas acciones comunes a través de filtros. Entonces voy a definir intent filters que van a, de cierta forma, indicar cómo reacciona ante algún evento. Por ejemplo, el más común de estos es cuando le pongo un intent filter de launcher a una actividad para que cuando se abra la aplicación sea esta actividad la que se lance. Con los intents podemos instanciar de varias formas y principalmente tenemos dos tipos de intents. Cuando vamos a tener algo que está definido por nosotros o cuando es definido por el sistema. Puede ser implícito o explícito. Por ejemplo, si yo tomo un intent y le digo que la acción es una constante definida por Android, es ActionView, y le envío un URL, el sistema lo que va a hacer es decir, ok, lo que quieres es visualizar este URL y abre el navegador o alguna de las aplicaciones que tengamos instaladas para poder responder ante este evento. También, por otro lado, podría ser que quiero empezar una actividad de mi aplicación que yo mismo definí, entonces ahí defino de forma explícita. Vamos a iniciar esta clase de Java que representa una actividad. El último de los componentes es el Content Provider. Este maneja datos y es activado no con intent, sino con Content Resolver. Este componente no es tan común a menos que yo quiera exponer datos. No tengo una necesidad de usar un Content Provider si voy a usar una base de datos SQLite. Tengo necesidad de usarlo si voy a exponer datos a terceros. Yo puedo usar un Content Provider, por ejemplo, para la galería, para los contactos, para diferentes cosas, pero en la mayoría de casos no voy a tener necesidad de hacerlo, sino más bien voy a consumir de otros Content Provider existentes. Algunos que provee el mismo sistema, otros que proveen apps de terceros. Ahora, todo esto entra a funcionar en conjunto cuando, por ejemplo, tengo una actividad y voy a pasar de una actividad que tiene un listado a una actividad que tiene el detalle de uno de estos elementos haciendo clic. Esto requiere un intent. Puede ser que al ver el detalle necesite actualizar, entonces voy a tener un servicio que se encarga de esto. El servicio va a hacer uso de un broadcast para avisar que ocurrió algo, la actualización, y voy a ir a traer datos usando un Content Provider. Ahí están los bloques básicos interactuando. Y además de los bloques básicos, voy a tener un archivo de configuración, que es el Android Manifest. Es un archivo de XML donde voy a colocar, por ejemplo, los permisos, voy a colocar metadata, voy a colocar una descripción de las actividades que tengo, voy a colocar qué filtros de intents voy a estar utilizando y en general toda la configuración necesaria para que mi aplicación funcione. Recapitulando, los bloques básicos para Android son actividades, servicios,
receptores de difusión y content providers. Los primeros tres, actividades, receptores de difusión y servicios, son activados con intents. El último, el content provider, es activado con un content resolver y todo dentro de la aplicación lo voy a configurar con un archivo de XML que se llama Android Manifest.